Hola, muchas gracias a todos. Buenas tardes, sí, se está viendo. ¿Está viendo? No, sí. Buenas tardes a todos. Gracias por habernos escuchado. Hacemos a la ronda de preguntas. Si tenéis cualquier cuestión que os haya parecido, sobre todo cosas que tengan que ver con vuestro trabajo, que pensáis que podemos resolver alguna duda, pues hacérnoslo saber y intentamos en este rato daros nuestra opinión, al menos. Tenemos algunas preguntas que nos han ido haciendo y las intentaremos resolver entre Ismael y yo, yo soy Daniel, él es Ismael, que como no nos hemos ni presentado, sí, vale. Voy a pasar la primera pregunta a Ismael, que es si podríamos tener acceso a los indicadores de la revisión sistemática. Sí, en este momento la revisión está en proceso de publicación, entonces el Excel sí que lo vamos a subir o lo vamos a registrar y en cuanto esté registrado, entonces sí podremos compartirlo. En el momento en el que lo compartamos podéis todos acceder a ellos, además de que, bueno, cuando esté publicado obviamente pues tendréis ahí todo el repertorio, ¿no? Pero si queréis, alguien quiere un acceso anticipado, vamos a decir, pues que nos contacte y en la medida de lo que podamos, en cuanto registremos esta base de datos que tenemos de 200 indicadores, pues lo podremos compartir para que puedan seleccionar los indicadores que mejor les convengan. Vale. La siguiente pregunta es que si pueden aplicarse ya estos indicadores y se pueden medir. Respondo yo a esta, no importa. Y hay un paso más, además de esa petición que os hemos hecho para que valoréis el interés de estos indicadores. Hay un paso más que tenemos que llevar a cabo, que es, si pensáis en cualquier herramienta de medición de fisioterapia, en cualquier escala que hayáis utilizado, cualquier test, si recordáis, alguien o habréis leído alguna vez qué fiabilidad tiene, qué validez tiene. Entonces, esos son validez, fiabilidad y factibilidad, si se puede o no se puede hacer. Son atributos clave de cualquier herramienta de medida. Entonces, el próximo paso en este proyecto, para poder medir, digamos, daros estos indicadores y que los pudierais medir, es llevar a cabo un piloto. Y en ese piloto se valorarían esas características. Si queréis muy rápido, acordar la fiabilidad es la capacidad de repetir una medida, ya sea entre evaluadores o mismo evaluador a lo largo del tiempo. La validez tiene que ver, muy resumido, porque hay muchos tipos de validez, tiene que ver con que los indicadores midan lo que de verdad se quiere medir. Y la factibilidad simplemente es si se puede hacer o no se puede hacer. Si medir un indicador nos conlleva 8 horas de trabajo, pues obviamente no podemos perder una forma de enterar para medir un indicador y no trabajar. Para quien se haya asustado con esta idea de medir indicadores, se tiene en cuenta la facilidad de recabar los datos o de analizarlos incluso. Antonio Ríos nos hace una pregunta por el chat. ¿Vale? Es muy interesante, sí. Pero dice que, al menos en su conocimiento, en los hospitales, en las unidades de fisioterapia, no se incluye tiempo de demora hasta la primera consulta con el médico rehabilitador. Efectivamente. Pues es una de las cosas que si ahora mismo no está incluida en el set de indicadores que hemos realizado, pero una de las cosas que únicamente se incluye ese indicador y ni siquiera tenemos, perfecto, viene a ser un poco lo mismo. Eso es una cosa que prácticamente nosotros no tenemos ninguna mano en ello. A contestar. Ese indicador, hay una cosa clave de la gestión de calidad y aunque determinados puestos como el de supervisor, que permite hablar
con la entidad superior, ¿no?, de dirección, tienen esa capacidad. Normalmente hay un concepto de calidad muy interesante que es dedicarnos a lo que nosotros podemos hacer. Entonces, el tiempo que tarda un paciente en ver hasta la primera consulta con el rehabilitador, si estoy diciendo bien, sí, correcto. El tiempo que tarda un paciente en conseguir la primera consulta con el rehabilitador, a todas luces se escapa de nuestras manos. Obviamente, ahora en las ponencias que van a hacer después, os van a hablar, Víctor Soria os va a hablar un poco del trabajo multidisciplinar y de nuevas formas de organización en hospitales. Obviamente, si hiciéramos un análisis completo de cuando entra un paciente, de cómo accede un paciente al hospital, por qué vías accede, por qué procesos pasa y cómo sale del hospital, si hiciéramos ese análisis completo, posiblemente este sí sería uno de los indicadores clave a los que deberíamos de atender, ¿no? Tiempos hasta la primera visión con el rehabilitador, pero luego, como tú decías, eso es lo único que se mide, ¿no? Vamos a ver cuánto tarda en llegar al fisio, cómo se deriva al fisio, a qué fisio se deriva, porque puede ir al hospital, puede ir a atención primaria, puede ir a atención privada concertada, en qué condiciones se va a concertar y en cuáles no. Todo ese análisis es un análisis de gestión que posiblemente, como comentaba en mi presentación, puede ser un poco posterior. Cuando nosotros asentemos la base de la gestión de calidad en nuestra unidad, creo que es indispensable que ese sea el siguiente paso, porque nosotros trabajamos muy estrechamente con rehabilitadores y el siguiente paso tiene que ser ese, tiene que ser organización a nivel de unidad de rehabilitación. Pero vamos a atender primero, quiero un pequeño llamamiento, vamos a atender primero lo que estamos haciendo nosotros y cuando tengamos eso claro, posiblemente sería interesante plantear otros indicadores. Y si me permites, enlazo tu pregunta, Antonio, con otra que nos han hecho, que es que si hay algún plan para incluir estos indicadores a través de la cartera de servicios, del hospital, ¿no? Que me imagino que es a lo que estabas haciendo referencia a los indicadores que se vienen del pacto de gestión. Pues la idea posiblemente sea esa, una vez que estén pilotados, una vez que estos indicadores estén validados y que se empiecen a utilizar en las unidades de fisioterapia, una de las cosas que se puede hacer con ellos es incluirlos en la cartera de servicios que se miran de forma rutinaria, que haya más allá apoyo de la consejería y del sistema nacional de salud. Eso sería lo ideal, ¿vale? Y qué indicadores y cómo los tendríamos que incluir posiblemente sean pasos futuros en algún momento de este proyecto. Sería lo más interesante. Vale, pregunta también Juan José. ¿Dónde nacería el verdadero cambio para instaurar la gestión de calidad, imagino, ¿no? o el trabajo bajo el paraguas de la gestión de calidad en la práctica clínica, me imagino? ¿Qué haría falta a medio y largo plazo? Sí, esta es el trabajo plantea dónde nacería el cambio, ¿no? Para instaurar este modus operandi en la calidad asistencial, que haría falta a medio y largo plazo para llevar a cabo este salto cualitativo. Bien, en este caso requiere un cambio de cultura, es lo que nosotros llamamos cultura de la calidad y a veces se reduce a la cultura de la seguridad del paciente, pero de forma más amplia la cultura de calidad. Esto es lo más difícil de que siempre en la gestión de la calidad. Es un trabajo que se hace continuo, despacio, trabajando mucho con los profesionales para que vayan inculcándose, imbuyéndose de todo este tipo de nociones. Por ejemplo, las presentaciones que le hemos hecho van muy enfocadas a conceptos básicos para empezar a hablar de algo en el que todos tengamos un cierto consenso y a partir de ahí empezar a construir, pero sí requiere ir poco a poco construyendo algo más grande que solo una cosita puntual de vez en cuando y hacer un pequeño cambio, una pequeña innovación o algo así. Entonces, esto es lo que tenemos que ir trabajando poco a poco. El salto cualitativo no se va a producir de golpe, no es algo que se pase de la noche a la mañana, es un trabajo continuo. La calidad, hay una frase sobre la calidad que es bastante representativa de esto, es que la calidad no mejora por sí sola, ¿vale? En todo caso puede degradarse,
Mejorar por sí solo no va a mejorar. Entonces, lo que tenemos que es tener unas herramientas que tenemos que adquirir, pues son habilidades que tenemos que adquirir. Yo he estado tentado en la presentación de dominio de poner un cartel así, ponía New Skills, y luego poner que hace falta trabajar mucho y adquirir más habilidades. Pero son habilidades que tenemos que ir adquiriendo de gestión, que quizás no son tan, ¿cómo decirlo? No son cosas que hemos visto tan frecuentemente durante nuestra formación, pero que poco a poco sí se están incluyendo en el grado. Nosotros estamos dando formación en el grado de fisioterapia y en legislación, gestión, administración sanitaria. Intentamos meter gestión de calidad, lo que podemos, pero son cosas en las que en las unidades, por ejemplo, se va a tener que ir añadiendo poco a poco. Y probablemente la mejor forma de empezar es a través de la medición. Porque si no tenemos datos, si no medimos nada, no sabemos lo que está pasando. Y en cualquier caso, necesitamos siempre medir. Vamos a hacer un ciclo de mejora, vamos a medir. Vamos a hacer planificación, podemos diseñar a partir de la evidencia, pero tenemos que medir a ver si eso funciona o no funciona. Entonces, en cualquier caso, la medición es una de las estrategias prioritaria, la principal para empezar de entrada, que además no hace falta que sea un esfuerzo enorme, sino hay que escalarla, empezar por poco, pero ir añadiendo indicadores, una medición luego continua en la medida de lo posible, y a partir de ahí entonces sí vamos a empezar. Entonces yo creo que el enfoque de este proyecto además tiene esa intencionalidad. Nosotros lo hemos pensado mucho, que siempre o a la hora de empezar es más fácil empezar por este punto, ¿no? Los dos somos expertos en evaluación de indicadores, entonces siempre queremos que ha sido puerta de acceso. Si me permitís añadir la idea, lo que quiere transmitir Ismael, creo que un ejemplo sería, estamos tratando a los pacientes sin hacer ningún tipo de evaluación inicial y sin evaluarlos antes de que se vayan, ni cuando vuelven a las 3 semanas. Así está ahora mismo las unidades de fisioterapia, están de esa forma, estamos tratándolas, estamos haciendo cosas, estamos intentando instaurar nuevas formas de trabajo, pero la realidad es que no sabemos cómo están, no estamos midiendo, no tenemos información de qué está pasando en esas unidades. Es imposible mejorarlas, porque no sabemos dónde están. Entonces, ese sería el ejemplo. También quiero pues, prepararos, ¿no? Porque creo que una de nuestras compañeras que va a comenzar con la parte de las ponencias, justo va a hablar de eso. Creo que el cambio más importante, o de donde de verdad va a surgir un cambio para que nosotros podamos asumir esta forma de trabajar, viene dado incluso en la formación universitaria. Ahora mismo casi todas las universidades sí que contemplan una parte, aunque sea pequeña, de formación en gestión de calidad, pero desde luego va a ser cada vez más necesaria, porque va a ser, o en el futuro nosotros pensamos, digo en el futuro porque ha sido la evolución de la medicina y ha sido la evolución de la enfermería. Nosotros nos vamos a regir por esas mismas normas. Nosotros para entrar a un hospital tenemos que hablar ese lenguaje, ¿no? Que es un poco lo que queríamos transmitir también en el vídeo. Entonces, sí o sí vamos a tener que saber ese lenguaje y eso parte de formarnos. Pero ya no formarnos fuera, cuando ya somos gestores de unidad, ahora me pongo a formarme. No, vamos a empezar desde la universidad y que todos sepamos de qué estamos hablando. Paso, ¿por qué creemos, pregunta Nico en relación a esto, ¿no? ¿Por qué nosotros pensamos que actualmente los fisioterapeutas no hemos desarrollado la gestión en nuestra formación? ¿Qué porcentaje de gestión? Me imagino que hablas o en créditos o en porcentaje. ¿Qué parte de nuestra formación tiene que llevar la gestión, ¿no? Opino yo y luego opino Ismael, porque esto sí posiblemente sean opiniones más que ideas muy establecidas. Somos una profesión muy joven dentro de lo que cabe. Tenemos la capacidad de acceder al doctorado desde hace muy poco tiempo. Antes teníamos que hacer otras carreras, entonces nuestra capacidad investigadora también lleva muy poco tiempo y, por decir algo,
meritocracia que hemos investigado ahora en la actualidad sigue siendo mínima comparada con otras profesiones y para desarrollar proyectos fuertes todavía estamos en bastante desventaja. Entonces, quizá tiene que ver con eso, tiene que ver con que estamos sentando las bases, o ya ahora estamos determinando de sentar las bases de la profesión, y claro, cuando nos hemos parado a mirar hacia dónde queremos ir, es cuando nos hemos dado cuenta de que esas bases quizá no son todo lo seguras que nosotros pensábamos. Y una de las cosas que teníamos que haber aprendido antes era incluir esta parte de gestión de calidad. ¿Por qué no se ha incluido antes? Es verdad que directamente no te sé responder a esa pregunta, que se debería haber incluido antes, por supuesto. ¿Y qué porcentaje se debería incluir? Si me dejaras compararlo con algo, me gustaría compararlo con... Vale, estás hablando de relación entre trabajo clínico y gestión. Perfecto. Bueno, todavía más sencillo todavía porque vuelvo al ejemplo de antes. ¿Qué porcentaje tienes cómo puedes dividir el porcentaje de tu trabajo clínico entre valoración y tratamiento al paciente? Entonces, si tú no tienes una valoración, no puedes tratar al paciente. ¿Qué porcentaje tenemos que utilizar? El mínimo necesario para poder ver los resultados de lo que estamos haciendo. Obviamente, este trabajo es infinito y hay un momento en el que no compensa dedicarle más tiempo a medir, por ejemplo, que a actuar. Pero obviamente, la situación en la que estamos ahora, que es de actuar sin medir, es totalmente contraria a todo lo demás que se está haciendo en los hospitales. Quiero recalcar esto muchísimo, ¿vale? Porque la idea es esa. ¿Cuánto tiempo le dedicas al razonamiento clínico? Vamos a ir a una consulta privada de fisioterapia, donde además el paciente quiere que no le preguntes, el paciente lo quieres tumbarse en la camilla. No, siéntalo, vamos a hacer una buena valoración, vamos a hacer una historia completa, vamos a hacer test validados y fiables necesarios, y a partir de ahí el tratamiento será muchísimo más sencillo. Quiero ponerte solo un último ejemplo y paso la palabra. ¿Cuánto tiempo estás perdiendo en hacer tratamientos que sabemos que no valen para nada? Esa es la pregunta que podemos hacer. Luego, pues si quieres, tienes que pensar en qué justificaciones tenemos nosotros para empezar a pedir, por supuesto. Entonces, esa puede ser una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy yo perdiendo en realidad con un paciente haciéndole nada, ¿vale? Con tratamientos que sabemos que no tienen efecto ninguno en el paciente? Pues si no medimos, si no sabemos cuáles son esos tratamientos, al final no vale nada. Obviamente el porcentaje pues es imposible decirlo sin porcentaje exacto. Sí que hay que tener muy claro que esto es una carga añadida del trabajo, ¿vale? Y hay que valorar y medir muy bien cuánto nos desgastamos en hacer depende de qué actividades. Sí. Esto no es esto no es un debate entre soy fisioterapeuta o soy gestor, ¿vale? Soy clínico o soy gestor. Esa no es la pregunta. La pregunta no es esa. Somos clínicos o tenemos que ser clínicos y gestores, las dos cosas. Oye, ¿cuánto tiempo le dedico? No. Es que tú estás haciendo tu trabajo, lo estás haciendo bien, se puede mejorar. Entonces, tú eres gestor de la calidad todo el tiempo. Todo el tiempo que estás trabajando con el paciente es todo el tiempo en el que estás haciendo las cosas y puedes hacerlas mejor, pues se pueden hacer mejor probablemente. Entonces habrá que investigar sobre eso y no es una cuestión tanto de el porcentaje de dedicación, es verdad que hay que repartir, pero no es como establecerlo a priori y decir, no, tiene que ser un 10% gestión y el 90% el resto. No, porque tenemos que ser gestores clínicos. Y luego, con respecto a otra cosa que era hablando de la formación, nunca es tarde para hacer las cosas mejor. Entonces, pues aunque no hayamos recibido formación, no es excusa para decir, no sé, no puedo hacer nada, ¿no? Sí, puedes hacer cosas. Es más difícil que las hagas solo, pero
sí se pueden hacer cosas. Entonces, yo animo a que empecéis a por algún sitio y probablemente una de las vías más fáciles es tomar indicadores que otra gente ha desarrollado, adaptarlos y empezar a medir cosas. Ir a charlas, asistir a estos congresos, pero quiero remarcar esa idea, no somos o clínicos o gestores, sino somos las dos cosas al mismo tiempo. Y no es entre bueno, eso hay que decirlo, pero no es poner un parámetro de un tanto por ciento le dedico a esto y otro tanto por ciento le dedico al otro. Todo está en conjunto. Vale, María de los Ángeles nos está hablando que vale, no pasa nada. María de los Ángeles está hablando de que al final nuestro trabajo depende del rehabilitador. Aquí nos están acompañando de Latinoamérica, pero nosotros sí que dependemos directamente del rehabilitador. Al final, un poco, casi voy a volver a la bronca que se está echando Ismael. Podemos hacerlo, aunque nuestro trabajo dependa de otra persona, parte de nuestro trabajo depende de otra persona, sí que podemos hacer cosas a nivel clínico. Obviamente, y hay que tener muy claro, como dice María Ángeles, que parte de la gestión no va a ser imposible moverla, porque no podemos hacer eso. Entonces, porque no tenemos la opción ahora mismo. Pero vamos a empezar a tener esos datos, vamos a poco ir generando información, y cuando hayamos medido, cuando tengamos, digamos, nuestro patio barrido, viene el siguiente paso que yo creo que todos los estáis pensando y todos lo queremos, ¿no? Que es, vamos a ir un paso más allá, vamos a negociar ahora con nuestros compañeros que son los rehabilitadores, cómo son los tratamientos, cómo son la distribución de tiempos, incluso qué tratamientos se les manda y cómo se les manda. Entonces, al final, la idea es empezar nosotros de alguna forma a medir nuestro trabajo y obviamente incorporarnos luego a unas mediciones más amplias. Incluso luego vais a ver ejemplos de vías clínicas que son muy interesantes para el trabajo con vías clínicas. La parte de evaluación, solo añadir lo que está diciendo Silvia también, solo añadir que efectivamente este proyecto que hemos desarrollado, hemos estado un año desarrollando el proyecto, bueno, ahora sí, ahora va a hacer un año, y ha conllevado que los supervisores, hemos hecho cursos dedicados directamente a los supervisores para profundizar no solo en este aperitivo que hemos dado de calidad, ¿no?, sino en cómo se construyen los indicadores, qué importancia, cómo se mide, hemos profundizado un poquito más. Ya digo, nosotros estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, pero si os puedo dar algún consejo, quizá podría ser en todos vosotros, en todos los hospitales, tenéis que tener un gestor de calidad. Buscarle, llamarle a la puerta y decirles, oye, quiero hacer algo, quiero mirar algo, quiero empezar, quiero que os echen una mano y que os planteen por lo menos un plan de trabajo. Ya os digo, nosotros en cuanto tengamos los indicadores os los vamos a mandar, ojalá os podamos pilotar pronto para mandaros toda la versión pilotada con todos los datos de validación y los podáis utilizar lo antes posible. Si no, otra opción es coger cualquiera de los indicadores que están en la revisión sistemática, que ya existen, pilotarlos vosotros, lo que pasa es que hace falta un poco más de trabajo y empezar a utilizarlos. Sí, lo que dice María Sonia, pues las intervenciones individuales al final es por donde se empieza, ¿no? Siempre pensar lo difíciles que son los cambios. Entonces, de nuevo, luego vais a tener algún recordatorio sobre eso en alguna de las charlas, pero al final es eso, si esperamos a que lo haga otro, al final nunca se va a hacer. Y siempre que va a haber alguien que empiece, que tire del carro, y si nosotros queremos mejorar nuestro trabajo, al final
depende de nosotros. No podemos estar esperando que alguien venga a mejorar nuestras condiciones laborales, ¿no? O cómo nos organizamos. Es imposible. Y sí, poco a poco ir generando esa cultura y generando esos pequeños cambios. Me gustaría añadir... Gracias, Javier. Me gustaría añadir una cosita, es que efectivamente lo de la evaluación individual, por eso es competencia clínica pura y dura. Es decir, eso ya está más que superado. Aún así, seguramente hay que trabajarlo. Se puede trabajar también desde la gestión. La gestión está a un nivel un poco más agregado, efectivamente. También se puede bajar al nivel de individual, pero dejémoslo ahí aparcado. Vamos a empezar a medir en la unidad de fisioterapia si el punto de la unidad está funcionando, si el conjunto de la unidad está dando buenos resultados y entonces resolver los problemas que haya en equipo, ¿vale? En colaboración, no apuntando, porque eso es un error que han cometido algunos sistemas de salud y es que se vuelve punitivo el sistema. Es decir, haces mal y te señalo con el dedo. La gestión de la calidad no va por ahí. No va a salir beneficiada o no va a funcionar simplemente. Entonces, lo de la atención individual, la evaluación individual del paciente, pues es una competencia que tiene que cumplirse sí o sí. Yo ahí ya no lo dejo ahí, punto, final. Y la gestión de calidad, vamos a ir a un nivel un poco más agregado. Y la pregunta, lo enlazo con lo que estaba contando aquí, de que cuando depende de nuestro trabajo de otras personas, pues puede ser más difícil, Cristina Manao, que efectivamente, pero como también comentaba Daniel antes, siempre tenemos que empezar por nosotros. Es decir, aquello que no depende de nosotros, pues ahí no vamos a poder hacer mucho más, pero empezamos por nosotros y empezamos, ojo, que esto es lo importante, a demostrar lo que vale nuestro trabajo, que también necesitamos datos. Entonces, también va encaminado al poder de indicadores y tener datos que nos permitan hacer cosas. Nos gustaría pasar a la siguiente pregunta, para no estancarnos mucho aquí. El turno de palabra a Daniel para que podamos seguir. ¿Como cuál, Antonio? Entre que termina de escribir Antonio, hacer un apunte. Cristina, ¿es posible que encuentres más impedimentos entre tus propios compañeros que con otros profesionales, ¿vale? Porque hay gente haciendo también cosas que son muy chulas en los hospitales de gestión de calidad, haciendo vías clínicas, haciendo gestión por procesos, cosas muy chulas que tú dices que quieres colaborar y te van a decir que sí, vamos, por los brazos abiertos. Ya lo verás. Sí, está hablando Antonio Ríos, está hablando de indicadores globales. Era un poco, sí, que se miden las unidades y se hace formación continuada, cuántos cursos han hecho, cuántos fines han ido. Fíjate, eso era, podríamos enclaustrarlo casi, no todos, ¿vale? Pero casi la formación continuada lo podemos enclaustrar casi ¿te acuerdas lo que he dicho antes o lo que hemos dicho de los indicadores de estructura? Pues eso sería un indicador de estructura. ¿Hay un programa de formación continuada? Sí. ¿Cuántos cursos se dan al año? 3. Muy bien. ¿Eso significa que esos cursos valen de algo? Por supuesto que no, porque yo puedo ir a un curso y no hacer caso de nada. Ahora, si no existen esos cursos, seguro que me va a ser más difícil formarme y mejorar como profesional. Entonces hay una serie de indicadores, de esos que son estructurales, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, que hay que echarles un ojo y hay que revisarlos y darles una vueltecilla, hay que ver cómo están. Pero muchas veces esos son como los requisitos mínimos, ¿vale? Vamos a ponerlo el mínimo para empezar a funcionar. Una vez que tenemos eso, ahora ya nos metemos con indicadores mucho más interesantes que es lo que nosotros nos viene. Yo, lo poco que te conozco y conozco de tu trabajo, tenemos mucho campo de hacer, ¿no? Para sacar. Estoy pensando en cosas que quizá tú conozcas, de resultados de evidencia científica mucho más clara, de
días evitados de UCI, días evitados de respirador artificial, inmunización precoz, hiperestación precoz del paciente, datos incluso de tensión arterial, todo ese trabajo, eso si lo transformamos en indicadores, si no, nos puesta en valor de la profesión muy, muy importante. Déjame que pase alguna pregunta más. Creo que... Sí. Pregunta Viviana sobre un poco prácticamente lo que estaba hablando de si hay indicadores. Me imagino de encuesta para medir la calidad de la atención. Normalmente las encuestas se utilizan más para satisfacción. Perdón, estoy hablando por otro, voy a pasarle la palabra. Sí. Sí, ahí puedo comentar una cosita. Se ha utilizado mucho los cuestionarios de satisfacción, pero efectivamente se pueden utilizar encuestas para medir, sobre todo ya en ámbito más grande, en ámbito nacional, donde a veces está recabar datos, tener datos de todo el sistema de salud. Pero incluso dentro de la unidad se pueden hacer encuestas y ahí yo les recomiendo encuestas de calidad percibida, encuestas de lo que nosotros llamamos dentro de nuestro grupo de investigación y tipo informe del usuario. Son preguntas objetivas o cerradas, digamos, no preguntas abiertas, no es una indagación como una investigación cualitativa, sino le preguntas cosas específicas de la atención. Oye, su fisioterapeuta te preguntó el nivel de dolor, su fisioterapeuta le preguntó cómo se sentía emocionalmente, su fisioterapeuta le dio opciones de expresar sus preguntas sobre la pregunta que tenía sobre el tratamiento o sobre su progreso, ¿no? Sobre su solución. Entonces, son preguntas cerradas o de frecuencias o este tipo de cosas y de ahí obtenemos la calidad percibida, que al final básicamente es a partir de la propia fuente, que muchas veces es la mejor fuente, sobre todo para la atención centrada en el paciente, obtener esta información muy concreta sobre si el fisioterapeuta, si el profesional le ha tratado, le ha hecho, le ha dicho, le hicieron esto, le hicieron lo otro. Y eso es una fuente muy interesante para explorar y podemos además pagar, digamos, en la satisfacción. Pero ya les digo, la satisfacción al final es un resultado que necesitamos conocer muchas cosas que afectan en él y los procesos son los que hacemos énfasis. Los procesos son los que tienen que estar bien, siempre que sean procesos basados en evidencia, pero los procesos tienen que estar bien para asegurar que la edad es adecuada. De hecho, nos preguntas o nos dices si para medir y también se sabe para saber qué cambios uno puede realizar junto con la calidad de satisfacción. Es estupendo, Diana. Agradezco que quede clarísimo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por vuestras preguntas y si os parece vamos a hacer un descanso hasta las primeras preguntas, vamos a hacer un descanso hasta las 5:30 que comenzaremos con las ponencias. Damos un ratito para hacer un café